Este es el formato de Hacienda de los libros que yo lo he pegado en la nube y en una hoja de Google. Y lo que he hecho es otro libro, porque aquí hay un montón hay columnas que la mayoría de la gente no va a utilizar, como pueda ser, por ejemplo, operaciones para los que estén en el criterio de caja, o los que hagan que facturen con recargo de equivalencia porque trabajen con minoristas. Entonces lo que he hecho es uno nuevo, reducido y que tenga tanto las facturas expedidas de ingresos y las recibidas de gastos, tal y como quiere la agencia tributaria, por si nos tenemos una comprobación y nos piden los datos, pues que se ajuste al formato que ellos quieren y con las instrucciones que ellos han dado. Vamos a ver cómo yo he optimizado haciendo una serie de utilidades y de fórmulas que nos faciliten la tarea. Pues estos son las columnas que he dejado. Todavía se pueden eliminar más, pero en fin, como ya se ve todo en pantalla, el ejercicio pues siempre va a ser para el 21 porque haríamos una solución para cada año. El periodo podemos marcarle primero, segundo, tercero o cuarto y lo vamos escogiendo. También podríamos hacer, que estoy trabajando en otro, pues para peluquerías, bares, donde el cliente solo meta la fecha y el importe de la caja diaria, ¿no? 1550, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, qué sé yo, pues el 10 el 11 del 1 del 2021 hago de caja 958 y automáticamente calcula. Lo que hace es con la fórmula esta, igual mon A3, es que me ponga el mes de la fecha de la celda A3. Aquí tiene una fórmula para, sabiendo el mes, por ejemplo, aquí el 10 del 6 del 2021, que hago de caja 1250, pues que me calcule, me saque el mes que corresponde a esa fecha, que es el mes 6, me calcule el trimestre, que es el segundo trimestre, con la fórmula esta de round up, que es redondea arriba a la unidad superior, la casilla, la celda C3, y me lo divides por 3. C3 dividido por 3 sería el mes. Si el mes lo divides por 3 y lo elevas a la unidad superior, pues te da el trimestre, es una fórmula matemática. Y aquí lo que le añado, como le gusta a Hacienda, ¿no? Con una fórmula que es la columna anterior más o and, entre comillas pongo el texto T. Y así, pues en vez de ponerme, porque si lo hago aquí con la fórmula me va a dar error. Si aquí le pusiera and, comillas T, se cree que tiene que hacer una operación y como tiene texto no lo coge. Sin embargo, lo hago. Esta columna la puedo ocultar y ya está. Así tendríamos el periodo como quiera Hacienda. Puedo luego pedirle datos por meses o por trimestres, para calcular el IVA por trimestre, pero a lo mejor me interesa el facturación mensual, etcétera. Y luego, pues si tengo aquí caja, esto es con IVA. Entonces aquí podríamos poner, bueno, todas las columnas que hay aquí en el libro formato y esta parte, este sería el total factura y que me lo desglose de IVA, ¿no? Entonces le podría poner aquí base, tipo IVA, cuota. Aquí en base haría igual a esto por 100
entre 121 y bueno, vamos a darle formato de número con dos decimales y separadores. Y el tipo de IVA es el 21. Aquí, bueno, 21, si tienes más de un tipo, pues podríamos poner datos, validación y una lista que me diga el 0, el 10 y el 21. Bueno, puedo ponerle el 0, el 4, el 10 y el 21. Y aquí escogemos, ¿no? Y aquí pues igual, vamos tirando para que me vaya copiando la fórmula y la cuota sería igual a base por tipo entre 100. Igual, vamos a ponerle formato de número con ese formato. Y ya podría, ya en otro lado he dicho, bueno, que a mí me gusta que no me ponga aquí cero y le pondría primero el condicionante de que si no hay nada, no ponga nada en vez de cero. Pero bueno, esto para que hagáis una idea de cómo podéis haceros un libro de facturas emitidas. En este caso le seguiríamos poniendo columnas para que el cliente rellenando estas dos, incluso podemos ocultarle todo y que solo haga esto y nosotros poder integrar de acuerdo con el formato de Hacienda. Aquí, bueno, había yo seleccionado para que manualmente hiciéramos el trimestre. Ya veis que hay más opciones. Con la fecha pues también podríamos sacarlo con la fórmula que habéis visto antes. Aquí podríamos evitar unas cuantas columnas que no lo vamos a usar nunca si nuestros clientes son españoles siempre o de territorio de aplicación del impuesto, del IVA. Y el destinatario, pues aquí lo que he hecho es en datos creado de alta, esos dos vamos a crear un tercero, el sociedad ejemplo 3 con un NIF 3, un domicilio ejemplo 3 y un código postal igual 3. Entonces, aquí lo que he hecho es buscar datos, que se me abra una validación de datos, pero a partir de un intervalo. Si abro, tendré los tres que he creado. Sociedad ejemplo 3, sociedad ejemplo 1, fulanito de tal. Y aquí le digo, bueno, con esta fórmula, que ahí la podéis copiar, le digo que me ponga lo que haya en la columna 2. Es decir, cuando encuentren datos a fulanito, me ponga lo que haya en la columna de al lado, que es el NIF. Así me evito de poner el NIF. Total, aquí lo que haríamos sería poner la base imponible para que me calcule la factura. Entonces, esto se pone a mano. El tipo de IVA siempre hay al 21, si no abriría un desplegable para que eligiera varios tipos. Y esto es una fórmula. Yo siempre le pongo esto, ¿no? Si no hay nada, no me pongan nada. Y en el caso contrario, pues hazle el 21% a, a la casilla o 3. Y luego tiro y voy copiando. Entonces me va a calcular automáticamente el IVA. Si tuviera aquí, sí que le he hecho un desplegable para ponerle retención 0 si no tiene y 15 o incluso 7 si fuera un profesional Nobel. Y aquí que me lo calcule. Lo que te ponga aquí, bueno, la base por el tipo de retención y que lo ponga ahí. Y entonces tenemos básicamente, aquí tendríamos eh, el libro de ingresos y factura expedida a la vez, con el formato que quiere, que nos va a pedir Hacienda.
y si no nos aceptara este, que no creo que pongan problemas, pues le añadimos las restantes columnas que irían en blanco, no tardaríamos nada en hacer eso. Y con eso tenemos el libro de facturas, expedida y de ingresos, cumplimentado con el formato requerido por la agencia tributaria. En otro vídeo veremos el libro de recibida y gastos y también tendremos que añadirle el libro de bienes de inversión, todo ello con los formatos queridos por Hacienda. Una vez que tenemos estos datos y podemos ver, delimitar o pedir filtros por trimestres, podemos incluso hacer una hoja resumen para luego sacar los datos que se vayan a ir a los modelos del 303, del 130, resumen anual, etcétera. Ya es cuestión de ir ordenando en función del tipo de IVA, del periodo, de incluso si queréis epígrafe. Aquí he puesto un ejemplo de epígrafe por si tenemos varias actividades. Entonces, si es al 937 o la actividad es al 432 o al que sea, ¿no? Para luego también poder filtrar si, si he hecho operaciones con distintas actividades que están a distintos epígrafes. Si no tenemos más que un epígrafe, pues toda la columna irá a lo mismo. Pero bueno, ahí es ver la utilidad que tiene esto de ir validando datos con, podemos hacerlo en lista cuando sean poquitos, lo hacemos en una lista y cuando sea mucho, como clientes, proveedores y demás, pues nos abrimos una base de datos y seleccionamos una lista de esa, acotando, ¿no? Y aquí haríamos igual, ¿no? Pues por ejemplo, aquí no tendríamos límite, puesto que iríamos tirando para abajo y tendríamos tantos como quisiéramos. Por eso los pongo en sentido horizontal. Podríamos poner más, en esta base aquí podríamos poner conceptos emitidas, conceptos recibidas, en fin, todo lo que luego podamos manejar en desplegable. Y de momento, pues aquí os dejo para que vayáis manejando el que quiera este tipo de formato que es el que va a exigir Hacienda cuando nos vaya a hacer una comprobación. Que Dios no lo quiera. Hasta el próximo vídeo.